Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien. Es miércoles, mitad de semana, y yo sigo lista para seguirte compartiendo contenido, seguirte compartiendo ejercicios, técnicas, metáforas, todo lo que está involucrado con el tema, obviamente, y relacionado, que nos va a ayudar para el tema del bajar de peso. Recuerda que la frase que siempre les comparto es: el sobrepeso es un estado transitorio, y te voy a pedir que te quedes porque hoy vamos a ver dos formas, dos trampas, dos trucos para bajar de peso. Una de forma física y la otra va a ser de forma, vamos a decirlo, mental. Entonces, son dos formas de trabajar, así que por favor permanece porque vamos a tener nuestro sorteo, como ya tú lo sabes, un sorteo en el cual vamos a hacer uno de mis productos para bajar de peso, los voy a sortear. Son varios productos y el día de hoy le toca a Slim Fast. Slim Fast es una metáfora la cual te va a ayudar para esa inflamación abdominal, así que va a estar buenísimo. Por favor, trae a tu amiga, trae a ese amigo que le ha costado tanto trabajo bajar de peso, etiqueta a tus conocidos, a tu mamá, a tu hermana, a esas, o sencillamente que les interesa el tema de bajar de peso, y de igual forma les interesa también el tema del desarrollo humano. Así que por favor, llega, porque no voy a sortearlo hasta que no vea más gente. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que tiene algo mucho más sano, mucho más ecológico, pero mucho más. Y trabajando con tu poderoso aliado. Aquí el trabajo es con el inconsciente. Aquí no hay pastillas, aquí no hay batidos, aquí no hay dietas, aquí no hay ejercicios. No. Primero, tenemos que ir a hacer esa alianza con nuestro poderoso aliado. Así que dos formas, dos formas, dos trucos, dos trampas para bajar de peso. No te lo pierdas, va a estar buenísimo. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, que es muy importante, porque cada vez que yo transmita, te va a mandar la alerta. Y si tú no estás suscrito, ni has activado la campanita, ni me has dejado corazones de la transformación, entonces no vas a poder participar. Y aquí es importante que tú participes, que dejes algún comentario, porque también la participación, la interacción es muy importante para que pues vayamos formando una comunidad de transformación. Por favor, nuevamente suscríbete, porque voy a empezar, y antes de darte estos dos trucos, estas dos formas para bajar de peso, pues ya que estés listo o que estés lista a la hora del sorteo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Hazme conocer de dónde me estás viendo, quiénes se encuentran aquí, quiénes están viendo en vivo, porque los que no estén, no les tocaba. No se van a llevar este maravilloso producto Slim Fast para una desinflamación de tu estómago. Nada de pastillas, es a través, fíjate, de una metáfora. ¿Por qué de una metáfora? Porque las metáforas tienen un poder absoluto sobre tu inconsciente. Nada más por eso. Y es bien interesante este material que yo he hecho. Es impresionante, milagroso. Ahora sí que milagroso, pero trabajando con tu inconsciente, trabajando de una forma diferente, que estoy segura que igual no has probado de esta manera. Así que vamos a ver quién nos está acompañando aquí. Llega Gina Velasco. ¿Cómo estás? Terapeuta experta en pareja. Si tú traes alguna situación que, por cierto, muchas veces la relación de pareja se vuelve carga emocional. Ojo, carga emocional. Y no sabes cómo darle esa respuesta, atender esa área de tu vida, ve por favor con Gina Velasco. Ella es experta en trabajo de terapia. A ver si luego, Gina, nos compartes por favor tus datos, y la voy a invitar porque tiene que ver mucho con este tema del sobrepeso. Estoy cargando a mi marido, estoy cargando la relación con mi esposo, estoy cargando la relación con mi pareja. No sé cómo hacer para, sin separarme o tomar una decisión muy drástica. Eso solamente pues es a través de un proceso.
de un trabajo y Gina es experta. Muchísimas gracias, Gina, por encontrarte aquí. Tenemos también, nos acompaña excelentes productos, María Eugenia Navarrete. Muchísimas gracias. Ya ha probado los productos y si mira, María Eugenia, ya los tienes, tú puedes nuevamente participar y darlo como un regalo para la Navidad. Tenemos que ir preparados, tenemos que ir con técnicas, tenemos que ir con herramientas para que no esperarnos hasta el enero y decir el 31 y decir mis propósitos es bajar de peso, pero como no tengo los elementos, vuelvo siempre a lo mismo. Eres bienvenida. Qué bueno que nos acompañe. Rosario Cardone, ¿cómo te encuentras, Rosario? Yo extrañándote mucho aquí. La verdad es que te extraño. Espero que estés disfrutando mucho de tu familia, mucho de tu hija. Bienvenida. Entonces nos dice, gracias, bendiciones y corazones de la transformación también para ustedes, cada uno de ustedes. También nos acompaña Andy Nay 100. Hola, hoy pude llegar a verte, pues eres bienvenida. Qué bueno que estás aquí y corresponde que estén aquí. Continúenme saludando porque esto es muy importante para mí. Hazme sentir que estás bien interesada en tu propio compromiso para bajar de peso. Entonces, por favor, invita a las personas porque les voy a dar 2 formas, 2 claves, 2 trampas para bajar de peso. Una, de forma, vamos a llamarlo de forma física, como nos gusta, que nos den así como el ABC. Y otra, va a ser un trabajo, un entrenamiento con tu mente, nada difícil, no tienes que ir a preparar batidos, no tienes que ir a preparar nada. Fíjate nada más, solamente con tu mente. Es increíble esto, así que no te lo puedes perder y por favor compártelo porque hay personas que lo necesitan, que necesitan de estas herramientas, que necesitan de estos elementos, de estos ejercicios, de estas técnicas, etcétera. Por favor, tráelos acá y yo también te extraño mucho. Ya nos vamos a poder encontrar algún día, Rosario, estoy segura de eso. Entonces, bueno, les comentaba, ¿tienes un pariente? Pues bueno, tráetelo, porque les voy a dar 2 formas, 2 claves, 2 trampas, 2 trucos, como quieras llamarle. Y si estás preparado, si estás preparada, pues bueno, vámonos inmediatamente para darte la primera parte, porque vamos a trabajar en 2 partes, ¿ok? Bueno, la primera parte va a consistir en lo siguiente. Es bien interesante lo que tú puedes hacer a nivel físico y con tu cerebro. Mira, no nos conocemos, no nos terminamos de conocer. Mira, nos dice María Eugenia, es importante, por eso interrumpo, estoy cargando a mi familia. ¿Ya hay alguna forma, algún método, dame una respuesta de conocer cómo dejar de cargar? Pero muchas veces desde nuestro propio pensamiento, desde nuestras propias emociones decimos, pues no me puedo divorciar de la familia, como que es lo primero que pensamos, como una separación. Y cuando es familia hay vínculos y si lo pensamos de esa forma, se convierte bastante complicado y no se trata de romper vínculos. Lo que se trata es de hacer un trabajo contigo misma y quizá de aprender a poner límites por ti y por los demás. A los demás les vas a ayudar hasta donde pueden llegar. Nada más. Sí, se van a enojar, no les va a gustar, pero al final de cuentas, ¿sabes qué? Es un trabajo que vas a hacer y es un trabajo que te va a ayudar mucho sin romper un vínculo de familia que pues es bastante complicado. Entonces, sí, Gina, para que se beneficien muchas personas. Entonces, te comentaba, fíjate bien, vamos a la primera parte y te estaba comentando que muchas veces no terminamos de conocernos nosotros fisiológicamente. Estamos tan desconectados de nosotros mismos, no existe una conexión con nosotros mismos para conocer nuestro cuerpo, para conocer qué siento, cuáles son mis sensaciones, cuáles son mis pensamientos, mis creencias. Obviamente estamos hablando acerca del sobrepeso.
Obviamente estamos hablando acerca de las cosas que pueden estar detrás de este sobrepeso, el mensaje que hay detrás de este sobrepeso. De tal forma que el día de hoy vamos a trabajar en una de las partes. En una de las partes. Y fíjate, está muy, muy, muy sencillo. Es algo que yo te sugiero que hagas todos los días. Todos los días, sobre todo si en tu país ahorita está haciendo calor, sobre todo si no, bueno, y aunque haga frío, en cualquier época del año, sin embargo, en época de calor te lo recomiendo más y vamos a trabajar primeramente de forma física. ¿Y qué te quiero decir? Tú sabes que el corazón y el cerebro están conectados, ¿ok? El corazón y el cerebro trabajan con electricidad. Entonces, al trabajar con electricidad, necesita medios para un funcionamiento mejor, ¿sí? Aquí sí te voy a hablar de qué vas a tomar para que tengas este funcionamiento de una forma mucho mejor. Pero además, hay algo muy importante que la gente no se da cuenta y que esto a las personas, sobre todo, que han comprado mis productos, se los recomiendo en el número de veces porque no se dan cuenta lo que les está pasando a su cuerpo. Es bien interesante esta analogía porque en la medida en que tú vas soltando esas emociones, soltando esa relación con la familia, soltando esa relación con el esposo, con el marido, con la pareja, a veces la gente literalmente tiene que ir al baño para evacuar, para desintoxicar esas emociones. Está bien interesante. Y después me dicen, Hilary, me siento bien agotada, me siento muy cansada y lo que está sucediendo es que se deshidratan. Obviamente, como tú sabes, yo creo que sí, alguna vez que has sufrido alguna situación de diarrea, te sientes mal por esto, porque estás deshidratado. Y aquí es donde viene esta parte tan interesante. Independientemente si compraste los productos o no, o si te los vas a sacar los productos o no, es bien importante que tú tengas esta información porque puede sucederte este efecto secundario. Entonces, cuando tú no te esperes a que tu cuerpo sienta sed, porque cuando tu cuerpo siente sed es que ya estás empezando a deshidratarte. Entonces, vas a tomar sueros orales. Puedes ir a algunas clínicas donde te los regalan. Mira, no te sugiero tanto los que venden porque tienen bastantes azúcares, bastante calorías. Hay unos que no contienen calorías. Sin embargo, vámonos a lo natural. Vamos a lo natural y lo natural es prepárate una jarra de agua de limón endulzada con miel. Ponle unos granos de sal y ponle bicarbonato. ¿Sí? Primeramente, para que tus dos órganos con los que vivimos y son primordiales para la vida, estos órganos trabajen de forma adecuada. Y punto número 2, que es uno de los secretos, de los trucos, de las claves, es a veces el cerebro se confunde sed con hambre. Para que esto no suceda, porque puedes confundirse e ir a comer cuando realmente no lo necesitas y lo que necesitas es hidratarte. Entonces, en este sentido, prepárate tu agua de limón, endulzala con miel para que sea más sano, ponle una pizca de bicarbonato, ponle una pizca de sal de mar, de la que es en granitos, lo mezclas y tómala constantemente. Esto te va a ayudar a tener una saciedad. Por lo tanto, no te va a dar hambre. Y estamos trabajando este tema de una forma completa y absolutamente natural. Permítame un momento, vamos a leer aquí un comentario de María Eugenia. Dice, cargo el miedo de perder a mi hija que tiene epilepsia. ¿Y cómo no vas a tener miedo? Es natural. Todos los papás
cuando nacen nuestros hijos ya existe un miedo natural al que algo les pase, más cuando hay una circunstancia. Sin embargo, María Eugenia, la buena noticia es que se puede tratar esta circunstancia con tu hija, no sé qué edad tenga, si es menor a los 12 años, el trabajo es contigo. Si es mayorcita, el trabajo ya podría ser con ella. Sin embargo, lo que te quiero decir es que hay una respuesta para atender esta circunstancia. Contáctame, por favor, platicamos y ya revisamos esta circunstancia con el tema de tu niña. ¿Te parece bien? No te preocupes, siempre hay una situación, nada más que necesito darte pues toda una información, un marco de referencia para poder trabajar la circunstancia. Nada más que pues ahorita nos saldríamos un poquito del tema y prefiero hacerlo directamente contigo, pues para no invadir un poquito de tu exponer y de tu intimidad y probablemente por ahí que quieras compartir, que pues no se puede en este en vivo. Sin embargo, esta es la situación. Sí, aterrizando a esto, María Eugenia, por supuesto, confundo sed, cansancio principalmente por las noches. Claro, porque estás deshidratada. Prueba esto, por favor, y me dices cómo te sientes. Al final, sí, claro, porque fíjense, y hacemos lo contrario. Es en la mañana y dices, ya me falta la pila. ¿Sabes qué? Una Coca-Cola para levantarme la presión. Ah, porque es la presión. Digo, yo no sé cómo diagnostican esto, pero dicen que es la presión. Al bajarse la presión, van y se toman su Coca-Cola. Claro que se sienten bien, te voy a decir por qué. Porque es un shot de azúcar y el azúcar obviamente te va a levantar, pero después te va a bajar y puede convertirse en una adicción. Cuidado con esto. Mejor yo te sugiero, María Eugenia, que hagas tu jarra de agua de limón, tu miel. Lo tengo que repetir por si están llegando personas y que no saben como de qué estamos hablando. Estamos hablando acerca de dos formas o dos trucos para adelgazar, para bajar de peso. Y estos dos trucos consisten primeramente, uno, en la deshidratación y en que el cerebro no evitar, más bien no evitar, se confunde la sed con hambre. Entonces nos vamos hacia el otro lado. Estamos dando la primera parte de dos que les voy a dar en en vivo, en donde hagas una jarra de agua de limón, le pongas miel, pizca de sal y pizca de bicarbonato para que te hidrates, tu corazón y tu cerebro funcionen mejor y entonces ya no exista esa confusión. Además, te va a dar saciedad. Por favor, anótalo y llévatelo, ponlo debajo de tu almohada, ponlo en el refrigerador o donde tú quieras para que tengas presente esto, porque luego se te olvida. Dejas de ver el en vivo, te distraes, te desenfocas y ya se te olvidó esto. Entonces, anótalo, por favor, porque esta es una forma en la que te va a dar saciedad, ya no te va a dar hambre y vas a estarte hidratando. ¿Quedó claro hasta aquí? Está bueno, ¿no? Está bastante bueno. Entonces, esta es la primera parte. Ahora, vamos a la segunda parte y esta sí es un entrenamiento que vamos a tener con tu cerebro y vamos a programarlo de una forma distinta. Y no está nada difícil. Aquí lo único que tienes que hacer es hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te voy a dar un marco pequeño, un marco de referencia, en donde tú sabes que trabajamos con la programación neurolingüística y sobre todo con este poderoso aliado llamado inconsciente. Pero antes de seguir, quiero asegurarme que estás compartiendo este material porque esto no lo hay, no lo vas a ver en ningún otro lado. Te van a hablar de pensamientos, de creencias, pero nomás te dicen el qué y no te dicen el cómo. Aquí yo trato de decirte el qué y trato de decirte el cómo, así que por favor, trae a las personas para que sepan qué tienen que hacer para bajar de peso, para adelgazar de forma definitiva, fíjate bien lo que te estoy diciendo, de forma definitiva y resolver situaciones que los están llevando a este otro tema. El día de hoy, como te digo, es un ejercicio, pero suscríbete, compártelo, manda corazones de la transformación, déjame un comentario para poder saber que esto puede
llegar a personas que están batallando, ahora sí, con esta situación, esta circunstancia. Entonces, bueno, vámonos a la segunda parte para que te lleves esta misma noche estas dos formas para adelgazar, estas dos formas para bajar de peso. La siguiente parte es, ahora sí, vamos a trabajar con tu mente, vamos a trabajar a programar tu mente para bajar de peso. Muy sencillo que lo vamos a hacer. Programación neurolingüística trabaja con 3 aspectos que son la base fundamental de esta propuesta de PNL o programación neurolingüística, que consiste en ver, sentir y escuchar. Estos 3 aspectos son importantísimos porque todos nosotros tenemos estos, vamos a decir, estas 3 partes. Vemos, escuchamos y sentimos. En el número 3, que es las sensaciones sensorial, como le llaman, abarca la parte del gusto, el olfato y el tacto. Entonces, por eso los dejamos en 3. Así lo vamos a englobar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar estos 3 elementos, estos 3 aspectos para bajar de peso? ¿Se podrá realmente? Claro, porque vamos a empezar a programar tu mente. Tu mente no identifica, no hay una diferencia de saber si realmente lo estás pensando o realmente está sucediendo. No distingue la realidad de si lo estás pensando, si realmente está sucediendo algo. No hay una diferencia, no sabes si está pasando o no está pasando. Y vamos a tomar esta situación para poder programar nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vas a cerrar tus ojos, vas a contactar contigo, puedes dar unas 3 respiraciones y vamos a empezar a pensar que son imágenes, o sea, ver, aquí va esta parte, imágenes de cómo me veo delgada. Cómo me veo delgada. Si te llegara a costar trabajo esta parte, yo te voy a sugerir que busques una fotografía tuya o una imagen idónea de tu peso ideal. Ojo, tienes que ser objetivo, tienes que ser objetiva. No vas a ir por la imagen de Maribel Guardia, por una imagen de Thalía, porque pues sabemos que son imágenes muy trabajadas, son imágenes producidas, que pues a eso se dedican. Estamos nosotros pensando para aterrizarnos en un cuerpo sanamente delgado, de acuerdo a ti, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu estructura, de acuerdo a lo que te diga ese médico interno, a lo que te diga esa sabiduría interna. ¿Cuál es tu peso idóneo? ¿Cuál es tu peso ideal? Aquí sí tenemos que ser objetivos y sí tengo que aterrizar porque no estés pensando en una figura pues muy elaborada. Entonces, no. Busca una imagen símil a lo que podría ser la estructura de tu cuerpo, ¿sí? Y pégala en tu refrigerador, pégala en un lugar en donde tú tengas un espacio visual constante con un contacto visual con esta imagen. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso estamos tocando la parte visual, ¿sí? Ahora, nos vamos a la parte auditiva. ¿Cómo podemos trabajar la parte auditiva? Pues bien, cuando te levantes y te veas a la imagen en tu espejo, empezar a hablar contigo y decirte, lo estoy logrando, cada vez me veo más delgada, puedes involucrar ahí palabras visuales o imágenes visuales, valga la redundancia, y ahorita te explico por qué a veces cometemos algunas incongruencias en nuestro vocabulario, por eso te lo aclaro, no creas que es una cuestión así de que, ay, se le fue, no, ahorita te digo por qué. Entonces, vas a empezar a decirte cada vez, estoy más delgada, me siento más delgada, me observo más delgada, cada vez estoy más ligera.
cada vez dejo cargas emocionales. Y puedes hacer tu lista de palabras para que, si te cuesta también trabajo el tema, que así como que, ¿qué me digo? Entonces haz una lista de palabras tratando de que sea como en un lenguaje de auditivo, vamos a decir. Mira, cuando pensamos, hablamos, ¿sí? Ya sea de forma, ahora sí que literal, o aunque lo pienses, de todas maneras estamos conectando el pensamiento con el lenguaje. Yo creo que este punto te puede quedar bastante claro. Bienvenida, Chabela Herrera, te mando corazones de la transformación. Este lenguaje puede ser bastante claro para ti, y es importante, aunque suene medio incongruente. Ahorita voy a esa parte, pero anota, a ver, ¿qué me puedo estar diciendo? Estoy conectando la cabeza, estoy conectando con la lengua. ¿Qué me digo? Y aquí, como te decía, es bien importante porque ¿cuáles son tus pensamientos? Porque lo que piensas lo dices. Y ese lenguaje, ese diálogo interno que es ese lenguaje, puede ser el que nos esté autosaboteando, porque tú puedes decir, no, es que yo estoy haciendo ejercicio. No, pero ¿para qué si ni bajo de peso? Ese es tu lenguaje, ese es tu diálogo interno, eso es lo que te dices. ¿Soy clara con esto? Esto que piensas y sueltas, vamos a decirlo verbalmente, aunque no lo sueltes tampoco y lo pienses, ya está viendo un lenguaje. Cuidado con esto. ¿Qué te dices? ¿Qué no te dices? ¿Es positivo? ¿No es tan positivo? ¿Es más negativo? ¿Te dices que estás gorda, que estás fea, que ya te salió la lonja, que ya te salió la celulitis, que ya te salió la grasa, que no puedes bajar de peso? Todo eso es lenguaje. Cuidado. En esta parte va a ser muy conveniente que cambies este lenguaje. Y para que cambies y te ayudes, por favor, anótalo. Déjame ver, llegó aquí un nuevo comentario, me manda corazoncitos y yo también se los envío. Entonces, bueno, anótalo si también te cuesta un trabajo. Date cuenta que para todo hay una estrategia, no hay pretextos. Si realmente no lo haces, pues es que realmente quieres permanecer y es una decisión el estar en este estado de sobrepeso. Y está bien, ¿eh? Si tú dices, no quiero bajar, está bien. Nada más que, les digo, si bajas de peso, hay consecuencias y facturas. Y si no, también. Cuestión de decisión, cuestión de elegir, ¿ok? Ahora, vamos a la parte sensorial. Y aquí sí es decirte también, estoy cada vez más ligera. Me siento con menos peso. Me quito un peso de encima. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones a nivel sensorial. Puedes hacer también tu lista. Cuando te veas frente al espejo, también lo puedes tener ahora sí que tu acordeón, tu guión, y empezar a programarte de estas 3 formas. Me veo delgada, me observo delgada, pongo una imagen en el cajón de mi buró, de mi mesita de noche, en frente de la computadora, del ordenador, del dispositivo. Es más, en el celular, en tu dispositivo móvil, también te da oportunidad de poner imágenes. Entonces, puedes poner tu imagen de cuando eres delgada, o bien buscar una imagen similar a tu estructura, tu cuerpo, tu peso, y decir, este es mi peso. Acuérdate, no tiene que ser ni Maribel Guardia, ni Ninel Conde, ni ¿cómo se llaman? Las Kardashian. No, esos cuerpos son cuerpos punto y aparte. Vamos a la realidad, ¿va? Tampoco no nos vamos a comprar cosas que no son. Pero sí, tu peso más sano, tu peso idóneo. ¿Estamos? Entonces, hazte esta lista, ponla, estamos en la imagen, por favor, ponlo en tu buró, ponlo en el refrigerador, para que estés teniendo un contacto visual y le estés recordando a tu mente, ya tu inconsciente, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres programar. De igual forma, al elegir ya, ahora sí que al elegir es escribir tus pensamientos, tu lenguaje para programar tu mente de lo que sí quieres y al sentirte también. Si tú lo haces primero con tu acordeón, después pasa algo bien interesante. Sucede que después
tu inconsciente te lo va a aventar y lo vas a estar haciendo de forma automática. Muchísimas gracias, Alma, por encontrarte aquí, acompañarnos. También una excelente psicoterapeuta en el tema de la salud. Ella ha tenido experiencias de conocimiento, tiene muchísimo conocimiento en el tema del cáncer. Si tienes alguna circunstancia, puedes ir con ella también. Ella trata a través de la programación neurolingüística, es psicoterapeuta gestal, al igual que Gina Velasco, nada más que Gina trabaja con parejas, Alma trabaja con aspectos de la salud y excelente. Ha tenido unos testimonios impresionantes. Bienvenida. Gracias por encontrarte aquí. Se puede poner una frase a la imagen, por supuesto que también puedes jugar con estas tres cosas, de estos tres canales, acuérdate y anótalos: visual, sensorial y auditivo. Y los que ya saben de esto, porque sé que hay personas aquí que ya conocen perfecto el tema, aguántenme tantito, manas, porque sí hay personas que no lo conocen y necesitan tener este marco de referencia para poder trabajarlo. Y si no, mira, una recordadita no nos hace nada mal. Igual aterrizado al tema del sobrepeso. Entonces, a las imágenes, esa es muy buena estrategia también, Gina. Puedes poner tus frases para estarle recordando a tu cerebro hacia dónde quieres ir y programarlo. Ya lo sé, esto es muy básico, pero no por lo menos poderoso para tu inconsciente. Y sobre todo si estás empezando a conocer este material que yo te estoy compartiendo y en el cual estoy haciendo estas transmisiones, entonces te va a ser de mucha utilidad. Dice María Eugenia, yo hacía eso en la secundaria, me visualizaba delgada y con cierto peinado. Mi sorpresa, que cuando llegué a la universidad, esa imagen se hizo realidad. No sabía que fuera tan poderoso el ejercicio. ¿Lo ven? Aquí una persona que nos da su testimonio, María Eugenia, muchísimas gracias. Y mira que desde cuándo empezó a entrenar a su cerebro. Y si tú puedes hacer esto, aquí ya no sé, ya es una cuestión de capacidad, es una cuestión de que no puedo, es una cuestión de que por más que lo intente, jamás voy a bajar. Se dan cuenta que no es así, que no se trata de una cuestión de capacidad, se trata de una cuestión de programación, de pensamientos o de cargas que puedas estar teniendo en tu vida, en las cuales hay que atender, y para eso te encuentras aquí, y aquí hay material, y aquí hay ejercicios y técnicas que te estoy ofreciendo para que puedas trabajar esa situación. Así que excelente, María Eugenia. Si esto pasó, puedes volver a hacerlo. Nada más hay que volver a activar de tu cerebro, en tu mente, esta parte a donde sí quieres ir. ¿Qué sí quieres ir? ¿Qué sí necesitas? Pues una programación diferente con lo visual, con lo auditivo, con lo sensorial. En el orden que quieras, es exactamente lo mismo. ¿Por qué te hablaba hace un momento de que existen incongruencias cuando hablamos? Porque a veces decimos, fíjate lo que me estás diciendo. O sea, es como si fueran imágenes, ¿no? Fíjate de ver, de fijarse lo que me estás diciendo. Entonces, existen estas, se le llaman incongruencias dentro del tema de la programación neurolingüística. Pero no importa, mira, programa tu mente, no importa. Aquí es enfocar hacia dónde quieres ir con este tipo de ejemplos que yo te di. Acuérdate que esta es la segunda parte en la que vamos programando tu cerebro a través de estas tres grandes elementos, como lo decía María Eugenia, muy poderosos para que puedas hacer un cambio en tu mente y un cambio, por supuesto, en tu vida y que tenga un impacto en tu cuerpo. ¿Para qué? Para bajar de peso, para adelgazar y de forma permanente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos entonces, ¿qué les parece? No sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario, suscríbete si no te has suscrito, porque ahorita voy a hacer el sorteo, así que vénganse, por favor, traigan a sus compañeros, a sus amigues, a sus compañeros, quien quieras, para que podamos hacer este sorteo y se lo puedan llevar. Y si ya lo tienes, puedas hacer un regalo. Slim Fast, en este momento, ahora,
voy a sortear Slim Fast. Es una metáfora, es de hecho una metáfora viva para tratar la inflamación abdominal. Este trabajo, la gente que ya tiene este producto me ha comentado que ya no es necesario ya ver, porque es un video, ya no es necesario ver el video, con que lo piense, tiene el resultado que necesita. Es impresionante, es un trabajo contundente que hice de veras con el corazón para tratar este tema de la inflamación abdominal. ¿Te interesa? Que tus paredes abdominales nuevamente vuelvan a su lugar, creando como una tipo faja, ¿sí? Pero que quede de forma ahí, de forma permanente a través de lo más sano, una metáfora viva. Este producto no lo hay en ningún lado, no lo hay. Por favor, entonces, para que puedas participar, déjame un comentario, un corazón, corazones de la transformaciones, colores amatista, y dime que te lo quieres sacar. Entonces, para hacer este sorteo, voy a hacer la pregunta que tengo que hacer, las puertas, así como nos las hacía el doctor John Grinder a los que nos estábamos en su momento tomando certificaciones con él. Entonces, va la pregunta para que te saques este productazo para desinflamar el estómago. ¿En dónde lo puedes encontrar? A través de los productos Milagro, sí, te desinflaman, pero ¿qué crees? Necesitas seguirlo comprando porque business are business. Aquí no. Aquí con una sola vez en este sorteo puedes participar y llevarte Slim Fast, metáfora viva para una desinflamación de tu estómago. ¿Qué más quieres? Entonces, bueno, vamos a lanzar la pregunta. Vamos a lanzar la pregunta que está bien fácil. La vamos a poner bien fácil. Y vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuántas formas vimos en vivo, en esta transmisión? ¿Cuántas formas vimos para bajar de peso y cuáles son? Adelante, las escucho, no puedo escucharlas. Las leo. Nos mandan corazones. Mira, María Eugenia. Pues entonces, háganme conocer cuáles fueron esas dos trucos, dos formas para que bajes de peso y entonces puedas adelgazar de una forma completamente sana. Sí, yo sé que tú quieres, María Eugenia, y si no has comprado los productos, yo te voy a invitar a que los adquieras en mi página. Son unos productos que están muy accesibles, están muy buenos, donde la gente está teniendo resultados de forma permanente. Entonces, bueno, no sé si ya me tengan por aquí la respuesta. ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas formas vimos en este en vivo para adelgazar, para bajar de peso? ¿No pusiste atención? Ok. A ver, quiero que te lleves, por favor, este productazo, que es la metáfora viva para la desinflamación, para que desinflames tu cuerpo. A ver, dice María Eugenia Navarrete, hidratación y reprogramación del cerebro. ¡Ay! Muy bien, María Eugenia. Felicidades, te llevaste este productazo y te voy a pedir, por favor, que me hagas llegar un correo electrónico a esta dirección y que me des oportunidad de aquí a mañana abrirte este material, porque obviamente se abre desde mi plataforma, para que puedas tener muy bien, Rosario, nada más te faltó una cosita más. Sin embargo, bueno, ya nos respondió aquí María Eugenia y nos lo hizo muy bien. María Eugenia nos respondió muy bien que se trata de dos aspectos, dos trucos, dos formas para bajar
de peso y los cuales son a través de la hidratación para que tu cerebro no se confunda hambre con sed. Y ya les dije en este en vivo cuál es la respuesta. Andy May, sí, hidratar, pues más que visualización, programación a través de los 3 elementos, como nos comentó esta María Eugenia. María Eugenia, muchísimas felicidades por pusiste atención. Mira, eres muy inteligente, como todas las que estamos aquí en este en vivo, somos muy inteligentes. Pues perfectamente, entonces ya tienes tu producto, mándame un correo electrónico para que tengas Slim Fast y puedas desinflamar tu estómago de una forma totalmente natural, completamente ecológica. Entonces, pues bueno, aquí están las dos formas, los dos trucos para que por favor los hagas, lo apliques y después me hagas conocer cómo te fue al atravesar esta experiencia de hidratar, pero también darle los minerales, las sales que necesitan el corazón y el cerebro, que trabajan, por supuesto, a través de electricidad. Y los minerales nos ayudan a este tema. Pues muy bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado este en vivo, espero que lo apliquen sobre todo esto y se apliquen para hidratarse de una forma constante y además programar su mente para bajar de peso a través de estos tres formas, 3 elementos. Yo me despido deseándoles una extraordinaria noche. Nos vemos el viernes por la noche, a las 8 de la noche, a la misma hora, para que se pongan listos, para que traigan gente, para que participen. Activen, por favor, la campanita o la notificación en Facebook para que les mande la alerta cuando empiece a transmitir. Síganme dejando corazoncitos de la transformación para que puedan participar y suscribirse si no lo han hecho en el canal de YouTube. Así que espero que hayan disfrutado. Nos vemos el viernes. Tráiganse el viernes, va a ser viernes, el cuerpo lo sabe, y tráiganse algo para poder disfrutar de un espacio bien a gusto, porque les voy a seguir ofreciendo contenido y les voy a seguir ofreciendo más técnicas, más ejercicios para que alcances tu peso ideal y de una forma muy sana. Gilberto llega. Hola, excelente tarde, noche, bendiciones, maestra. Ana Luz Velasco, vamos avanzando y quemando kilos. Sí, Gilberto, pero soy Ireri Velasco. Yo sé que nos parecemos mucho, Gilberto. Yo te agradezco que te encuentres aquí. Te invito el viernes, Gilberto, te unes, por favor, a las 8 de la noche. Activen, por favor, todas sus alertas. Pónganlo en su dispositivo también para que no se les olvide, porque estos ejercicios no se los está dando nadie. Y aparte, si vas a participar en un sorteo, y vamos a ponerlo bien interesante. Gracias, tendré que verlo después porque todo el en vivo me sacó. ¡Ah, qué caray! Sí, claro que sí, aquí va a quedar. No te preocupes, Gilberto, es un halago. Ha sido un halago, Gilberto, no te preocupes, porque ¿cómo se llama? Pues nos parecemos mucho. Sofía, ¿cómo te va? Le está yendo súper bien a Sofía, pero súper bien. Felicidades, Sofía, y gracias por estarme compartiendo tu proceso, y yo agradezco mucho que me compartan sus procesos, porque pues definitivamente se convierten en testimonios e inspiración para las demás personas. Entonces, bueno, pues los vemos, ¿les parece bien? El viernes a las 8 de la noche, tráete algo más relax, tráete una copita. Yo voy a traer mi copita de vino tinto porque ya me quiero relajar, pero quiero seguir disfrutando con ustedes esto que me encanta hacer y me encanta compartir, pero sobre todo ver sus resultados. Que tengas una extraordinaria noche. Y desde aquí, nuevamente, sigo enviándoles corazones de la transformación para que continúen con este proceso. Hasta muy pronto, hasta el viernes.